Bienvenidos a un capítulo más del podcast Mi Casa en Venta. Si es la primera vez que estás en nuestro canal, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que te mantengas informado de todos los procesos de compra o venta de un bien inmueble. En esta oportunidad tenemos en nuestro set a la abogada Teresa Armas, inscriptora registral del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra. Bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y encantada de estar aquí. Para nosotros también es un gusto poder tener estos invitados en nuestro set que le dan un realce a este podcast inmobiliario para poder informar a toda la comunidad. Pues muchísimas gracias, abogada, nuevamente. Y quisiera que nos cuente de manera breve cuál es el rol que desempeña como inscriptora registral en el registro de la propiedad del Cantón Ibarra. Bueno, la función del inscriptor registral es prácticamente inscribir o anotar los títulos, traslatición de dominio, documentos que en los correspondientes libros del registro de la propiedad. ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos mantener el historial de dominio de un bien inmueble? ¿De qué se trata este historial de dominio? Contémosle un poquito a la comunidad. El historial de dominio básicamente es la información jurídica que contiene el certificado de gravámenes respecto a los antecedentes o forma de adquisición de los dueños anteriores del bien inmueble. ¿Qué información específica es la que yo encuentro en este historial de dominio? ¿Podría contarnos, abogada, por favor? Como dije, en el certificado de gravámenes se encuentra un campo específico en que se detalla la forma de adquisición y antecedentes. En este campo también podemos encontrar el historial de dominio, que comprende el tipo de acto o contrato celebrado, el notario ante quien fue celebrado ese contrato, la fecha de celebración, la fecha de inscripción y las partes contratantes de ese contrato. ¿Consta en este historial de dominio los valores en los que se transfirió el dominio de este bien inmueble? ¿En qué valor se vendió? ¿En qué valor se compró? No constan los precios pactados entre las partes de los contratantes. Bueno, quisiéramos saber también qué información específica es la que yo puedo encontrar en este historial de dominio. ¿Esta información son dos documentos distintos o acaso es el mismo certificado de gravámenes en el que yo puedo encontrar esta información? El historial del dominio se encuentra detallado en el mismo certificado de gravamen. Es decir, que regularmente en la parte de antecedentes yo puedo encontrar en síntesis esta transferencia en la que ha pasado de cada propietario, ¿correcto? En el certificado de gravámenes consta el historial de dominio siempre y cuando el usuario lo solicite en el formulario establecido para la solicitud de certificados de gravamen. ¿Cómo puede el usuario consultar acerca de este historial de dominio? ¿Es solamente a través de la solicitud de este certificado de gravámenes o existe otra vía, existe alguna otra manera en la que yo podría obtener esta información? Solamente en el certificado de gravámenes previa a la solicitud del historial de dominio. ¿Esta es información pública? ¿El historial de dominio de un bien inmueble es información pública? Sí, como el certificado de gravámenes. Todos los detalles o información que contiene el certificado es información pública. Hablemos un poco de cuáles son los pasos necesarios para o cuáles son los requisitos que yo necesito para solicitar este historial de dominio. En la solicitud establecida en el registro de la propiedad para la solicitud de certificado de gravámenes consta un ítem en el cual el usuario puede señalar si desea que ese certificado de gravámenes tenga historial de dominio o no tenga historial de dominio. ¿Cuáles son los documentos que yo como usuario tengo que llevar al registro de la propiedad para solicitar este proceso? Bueno, como requisito esencial sería la escritura pública. En caso de no tener la escritura pública, los datos específicos que son la fecha de inscripción del contrato, la fecha de celebración, ante qué notario fue celebrado el contrato y en dónde se encuentra ubicado el inmueble. ¿Qué otro documento, en el caso de desconocer esta información, yo podría llevar al registro de la propiedad para poder obtener esta información? ¿Cuál otro documento es habilitante? Si no conoce el historial de dominio de la propiedad, si no tiene los datos como la escritura pública o un documento que nos ayude con la información para la búsqueda, el registro de la propiedad le proporciona una solicitud de búsqueda. Esta búsqueda se la realiza en un rango de 10 años. ¿Esta solicitud de búsqueda tiene algún costo? ¿Yo tengo que pagar por esta solicitud de búsqueda? Sí, tiene un costo, es un costo mínimo en relación al certificado de gravamen.
Esta solicitud de búsqueda, entonces, abogada, nos indica que va a buscar en el rango de 10 años este historial del propietario. Quizás el certificado de gravámenes anterior, uno que tengamos caducado, ¿podría ser también un documento habilitante para poder pedir este historial de dominio? Sí, cualquier información que nos puedan proporcionar, sea la escritura pública, un certificado que no se encuentre vigente o cualquier documento en el que nos pueda proporcionar la información que se requiere para la búsqueda, es importante. Cuando hacemos este proceso en el órgano regular, por así llamarlo, con cualquiera de estos documentos antes citado, normalmente, ¿qué periodo de tiempo tiene el proceso para que nos puedan entregar este documento del historial de dominio? El tiempo de entrega del certificado de gravámenes con historial de dominio es el mismo tiempo que un certificado sin historial de dominio, 24 horas. En pocas ocasiones, el certificado varía en su tiempo de entrega con historial de dominio por la complejidad de la búsqueda. Muy bien, entonces podríamos decir que hay algunos costos asociados a este historial de dominio adicionales o el valor sigue siendo el mismo si es un certificado de gravámenes regular. El valor sigue siendo el mismo del certificado de gravámenes con o sin historial de dominio. ¿Por qué es fundamental revisar este historial de dominio en una transacción de transferencia de dominio? Es importante el historial de dominio en un certificado de gravámenes porque nos ayuda a verificar información de la forma de adquisición sobre respecto del inmueble que se pretende adquirir o enajenar. ¿Qué riesgos podrían existir si hay una inconsistencia en este historial de dominio? ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir o llevarse a cabo para poder rectificar este tipo de inconsistencias? Las inconsistencias más comunes en los títulos de dominio eh, son referentes a los nombres o al predio en sí, en áreas, en linderos, y las variaciones o correcciones que se realizan implican una escritura accesoria al contrato, que sería una rectificación, una modificación o aclaratoria. ¿Cuáles son los casos más comunes, aparte de los nombres que nos acaba de mencionar, aparte de las especificaciones del bien inmueble? ¿Qué otras particularidades encontramos en estos procesos? El error más común que se presenta en la transferencia de dominio de los bienes inmuebles es el área. Muchas veces varía de cuánta superficie adquirimos a cuánta superficie vamos a transferir. Entonces, esto requiere un proceso de regularización, sea del excedente o de la diferencia de área. ¿Hay algún porcentaje en excedente o diferencia de área que ustedes permiten en el caso de que haya estas incongruencias o tiene que ser exacto como está en el registro y exacto como está en el catastro? La ley, la norma, en este caso la ordenanza municipal, nos permite un promedio de 10% de excedente, sea en más o en menos. Entonces, procedemos a inscribir sin ningún contratiempo. Cuando esta área supera ese 10%, necesariamente se tiene que regularizar a través del excedente o diferencia. ¿Ha habido casos de propiedades que no tengan un historial de dominio? Sí, justamente hay muchos predios que se encuentran baldíos, o sea, sin dueños, sin título de dominio anterior y han tenido que regularizar a través de las adjudicaciones del, del MAGAF en el caso de inmuebles ubicados en el sector rural y en el caso de bienes inmuebles ubicados en el sector urbano lo regulariza el municipio a través de la adjudicación de bienes mostrencos. ¿Qué es la ordenanza de bienes mostrencos? La ordenanza de bienes mostrencos prácticamente regula el procedimiento para la adjudicación de bienes que no tienen título, de bienes sin historia de dominio. ¿Y estos bienes, en teoría, a quién le pertenecerían? ¿Al Estado? ¿Son como podríamos llamar, entre comillas, las personas que invaden ese territorio y están por un cierto periodo de tiempo? ¿O a quién le corresponde este pedazo de tierra o esta propiedad? Estos bienes se encuentran en posesión de particulares, pero como no tienen una historia de dominio, una escritura, un título que acredite un dueño, son bienes del Estado y es el Estado es el que tiene que regularizar esto. Si encontramos una inconsistencia dentro de este historial de dominio, ¿cuál es el proceso que compete para poder regularizar este particular que ha ocurrido con la propiedad? Cuando se encuentran inconsistencias, errores o variaciones en la forma de adquisición de un bien inmueble para poder transferirlo, para poder adquirirlo, es importante realizar
un nuevo título de rectificación y aclaración precisamente de los errores, ¿no? En este caso pueden ser nombres o áreas, linderos. ¿Qué recomendación, abogada, usted le daría a los propietarios para poder mantener, entre comillas, podríamos llamar actualizado este historial de dominio? El historial de dominio se actualiza en el certificado de gravámenes cada vez que el usuario lo solicita. ¿Esta actualización corresponde a cuántos años? ¿De cuántos años como brecha o como rango toma en cuenta la actualización? 15 años es lo que tomamos en cuenta para emitir el historial de dominio. ¿Qué pasa si hay propiedades que tienen mayor tiempo en haberse transferido el dominio? ¿Cómo solicito de mayores años esta información, si es que fuese el caso y la requiero? En el caso de que el último contrato o antecedente de la forma de adquisición eh, supere los 15 años, se la hace constar también. También podemos encontrarnos que hay casos de herederos que desconocen a veces que existen propiedades. En este sentido, es algo muy común que sucede en el registro de la propiedad, que se acerquen herederos a solicitar información de estos bienes inmuebles. Sí, efectivamente, el historial de dominio también nos ayuda a identificar ese tipo de actos. En el caso de sucesión de herederos, ¿no? Ahí podemos identificar cuántos y el porcentaje que le corresponde a cada uno. ¿Qué recomendaciones le podría dar usted en estos casos, abogada, a las personas que son herederos, por ejemplo? Los herederos deberían solicitar los certificados de gravámenes con historial de dominio. De esa forma se puede identificar claramente l- en qué situación jurídica o la realidad jurídica del inmueble para poder traspasar el dominio sin ningún problema. ¿El registro de la propiedad está implementando algún sistema digital donde los usuarios puedan obtener esta información de la historia de dominio o quizás el certificado de gravámenes de manera online? El usuario puede solicitar en el registro de la propiedad del Cantón Ibarra certificados con historial de dominio en las plataformas establecidas para el efecto. ¿El costo es el mismo si es que yo quiero realizar este trámite online? Sí, el costo es igual, $7. ¿Y necesito la información de la que venimos hablando la misma o necesito algún documento en particular para hacerlo vía online? La información que requiere los certificados en línea precisamente son la fecha de inscripción y la fecha de celebración, las partes intervinientes en el contrato, ante qué notario fue realizado y, si es posible, la ubicación del bien inmueble. Si voy a realizar este proceso, abogada, vía online, el proceso de pago, ¿cuál sería? ¿Es a través quizás de la misma plataforma o cómo procede? La solicitud en línea del certificado de gravámenes con historial de dominio genera un número de trámite y con ese número de trámite puede el usuario acercarse a la institución bancaria y proceder a su cancelación. Muy bien, realmente esta es una noticia bastante interesante para toda nuestra audiencia, por cuanto existen muchas personas que no disponen del tiempo para realizar este proceso o en su defecto estas personas tampoco se encuentran en la provincia, algunas que no están en el Ecuador tienen accesibilidad para poder hacerlo a través de esta vía online. Realmente esa es una noticia extraordinaria que usted, abogada, nos comparte, así que les invito a que ustedes puedan explorar, que puedan navegar en la página web del registro de la propiedad para que puedan tener esta información inmediata, como nos ha mencionado la abogada Teresa Armas, que nos acompaña del registro de la propiedad. Y finalmente, quisiéramos, por favor, que usted nos mencione o nos dé una recomendación para todos los usuarios que se encuentran en proceso de compra o venta de un bien inmueble. ¿Cuáles serían esas especificaciones o esas recomendaciones que usted le podría brindar a la comunidad? Bueno, como recomendación a los usuarios o a los propietarios o a las personas que adquieren bienes de inmuebles, sería que una vez concluido el proceso de la escritura pública ante el notario público, una vez que ha concluido el proceso en la notaría, pasen al registro de la propiedad para su respectiva inscripción. Tomen en cuenta que la realidad jurídica del inmueble puede cambiar en cualquier momento y puede impedir la enajenación del inmueble. ¿A qué nos referimos, abogada, con el tema de la enajenación? ¿Qué Ujú. puede suceder? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esos casos comunes que podría pasar? Si no concluimos el proceso de inscripción de la escritura pública una vez que hemos retirado de la notaría el contrato, es importante que el usuario, una vez que ha concluido el proceso de celebración de escritura ante un notario público, eh, lleve este contrato a la inscripción en el registro de la propiedad por seguridad jurídica. El inmueble puede cambiar de un momento para otro. El vendedor puede ser sujeto de una prohibición de enajenar o una medida cautelar que impida el traspaso, la transferencia o enajenación del inmueble al nuevo propietario.
¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona no inscribió a tiempo y cuando va a realizar ese trámite, el vendedor tiene una prohibición? ¿Ya no consta? ¿Ya no procede? Ya no procede la inscripción de forma inmediata, nos tendríamos que sentar una razón negativa a ese trámite. Interesante información, realmente. Entonces es muy importante que los usuarios se acerquen inmediatamente a hacer esta inscripción, porque podría ocasionar algunos inconvenientes. ¿Hacer este proceso de la razón tiene algún costo? ¿Cuánto se demora? La razón de inscripción es el último paso del proceso de inscripción. Este documento lo agregamos al título escriturario y consta como referencia de una inscripción finalizada con éxito. Qué interesante conocer todos estos particularidades del historial de dominio, conocer un poco más, adentrarnos acerca del certificado de gravámenes, el documento más importante para empezar con el proceso de compra o venta de un bien inmueble, por la información valiosa en la que consta si es que yo tengo un impedimento para poder vender esta propiedad. Así que les pido a toda la comunidad siempre asesorarse con expertos, por supuesto, para que si este es un tema que estamos tratando con la abogada que muy amablemente nos acompaña en representación del registro de la propiedad del Cantón Ibarra, donde vamos conociendo a detalle la particularidad de este documento y la importancia, pero si usted desconoce cómo hacer este proceso, quizás no está inmiscuido en este tipo de transacciones, le invitamos siempre a buscar un experto que conozca del tema, que sepa cómo hacer el proceso de adquirir este documento, de poder empezar con toda la transferencia de dominio para que no tengamos ningún inconveniente y sobre todo que la compra de ese bien inmueble, que la venta de ese bien inmueble llegue hasta el proceso final, que como nos ha mencionado la abogada Teresa Armas, es la parte fundamental de la compra o venta de un bien inmueble, llegar hasta el paso de la inscripción en el registro de la propiedad del Cantón Ibarra. Como un dato bastante importante también, recuerden que las inscripciones se realizan en el mismo cantón donde se encuentra ubicado el bien inmueble, ¿sí? Si bien es cierto, la compra o venta se puede realizar o la transferencia de dominio en una notaría a nivel nacional, pero el registro tiene que obligatoriamente realizarse en el cantón donde se encuentra ubicado el predio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo más de Mi Casa en Venta, donde hemos tratado el día de hoy el historial de dominio y la importancia en las transferencias de dominios del bien inmueble. Muchísimas gracias, abogada, por acompañarnos en esta Muchísimas ocasión. gracias a usted. Nos ha encantado poder compartir con usted esta tarde y sobre todo que la comunidad haya podido despejar todas las dudas y muy valiosa información para que nosotros la tomemos en cuenta. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Reitero. Nos vemos entonces en un próximo capítulo de Mi Casa en Venta. No te puedes perder toda la información que obtenemos de la fuente con todos los invitados. En el siguiente capítulo tendremos importantes representantes de la banca, donde hablaremos respecto a los procesos de financiamiento que nos ofrecen las distintas entidades bancarias del Ecuador. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Mi Casa en Venta.